Padres que están aquí, ¿cuántos papás que están aquí tienen hijos jóvenes entre 12 a 18 años, 17? Levanta la mano. Usted tiene que traer a su hijo a la academia bíblica. Amén. Usted tiene que traer a su hijo a la academia bíblica. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Marcial y a nuestra amada Linda que se preparan para tenerles una clase bíblica extraordinaria. Y nosotros necesitamos discipular a nuestros jóvenes. Ellos se preparan, pero si nosotros como papás no los traemos, ellos no van a venir. Así que, amado, amada, anímese. Ellos van a estar al mediodía en el Fellowship Hall todos los domingos esperando que usted traiga a su hijo. Amén. Así que levántese un poquito más temprano. Nuestro culto no es a las 10 de la mañana, es a las 12, así que le da tiempo de dormir hasta las 10 de la mañana y llegar a tiempo. ¿Ok? Les esperamos. Amén. Igualmente a los adultos, hermano, no sea perezoso. No sea perezosa. Levántese y venga a estudiar la palabra el domingo temprano. Estamos aquí desde las 12 hasta las 12:45 y tenemos un tema exquisito. Usted ha escuchado mucho por ahí últimamente sobre el Islam y los musulmanes y todo este revolú. Hermano, nuestro hermano Kurt ha estudiado sobre ese tema a la saciedad y él ha preparado un estudio bíblico de 8 semanas donde estamos aprendiendo la distinción entre el cristianismo bíblico y el Islam y cómo nosotros podemos responder ante esta dinámica que estamos viendo en la experiencia de lo que ocurre en nuestro país y conocer, hermano, para que no nos engañen. Así que, y también para que si Dios nos da la oportunidad, poder interactuar y compartir la fe, si es que tenemos la oportunidad con alguien que profesa esa religión. Así que no se lo pierda, venga, amén. Para lo que es importante hacemos arreglos, ¿es cierto o no? ¿Verdad que sí? Cuando algo es importante, hermano, créame que uno hace arreglos. Cuando algo es prioridad para una persona, usted mueve cielo y tierra. Así que yo le invito y le animo a que usted haga de la Academia Bíblica una prioridad en su vida. Usted va a crecer espiritualmente. Amén. Y los nuevos, las personas nuevas que están aquí, que ya hemos contactado, tenemos a Juan y a Yolanda. Yo estoy involucrado en ese grupo ahora, en esta sesión de Academia Bíblica. Los nuevos vengan, nos reunimos en el salón de consejería y oración para darle los fundamentos de la fe. Si usted no se ha bautizado, le guiamos para que se bautice. Si es nuevo, llega de otra iglesia, le guiamos para que usted pueda asimilarse a nuestra iglesia y ser parte de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11. Así que acompáñenme en su Biblia. Estamos hablando, no sé si lo tenemos por ahí, póngame por ahí la portada, dice por ahí nuestra serie de mensajes que estamos llevando de Primera de Pedro, la epístola completa, vamos a estudiarla completa, no importa cuánto nos tome, aunque no nos va a tomar mucho tiempo. Estamos en el capítulo 2, hoy vamos a tocar los versos del 11 al 16, cuando la fe es probada, hemos estado hablando durante estas pasadas semanas y hoy nos vamos a enfocar en los versos del 11 al 16 donde analizaremos la conducta del creyente en medio de las pruebas. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál bíblicamente debería ser la conducta del creyente en medio de las pruebas? Y vamos a ver en esa dirección que Dios por medio de su palabra tiene que decirnos. Leemos por favor en el verso 11 de la siguiente manera, el apóstol Pedro le dice a la iglesia: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Verso 13. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, pidiendo que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra y que nos ayudes a ser sensibles al mensaje poderoso que hoy tú deseas
traer a nuestra vida. Tu palabra es poderosa, es viva y eficaz. Llévanos a la convicción, al arrepentimiento. Llévanos, Señor, a comprender que tú tienes un plan maravilloso que es mejor que el nuestro. Oramos, Señor, que me des la gracia para comunicar efectivamente lo que hoy tú quieres hablarnos a través de esta palabra y también danos oídos prestos para escuchar. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjese, amados, puede tomar su asiento, que las pruebas, yo pienso eso, las pruebas no solamente ponen a prueba lo que creemos, sino que también revelan cómo nosotros vivimos aquello que creemos. Lo voy a repetir. Las pruebas no solamente ponen a prueba lo que nosotros creemos, sino también revelan cómo vivimos aquello que decimos que creemos. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente, porque a la luz de lo que es el pasaje que estamos analizando y la carta completa de Primera de Pedro, aquí ya ustedes saben, porque les he comunicado, que Pedro escribe específicamente a creyentes que están atravesando circunstancias bien difíciles, persecución, maltrato, calumnias, están viviendo desplazamientos, no están en sus hogares, tuvieron que huir injustamente. Y lo primero que aquí vemos que el apóstol Pedro les recuerda a este grupo de creyentes es algo fundamental que también aplica a nosotros hoy. Que nosotros, si lo entendemos y lo asimilamos, vamos a poder enfrentar de mejor forma las circunstancias de prueba si nos tocara tener que vivirlas. Y de seguro, si no te ha tocado, espera que ya mismo viene por ahí y va a llegar. Él tiene, y específicamente el apóstol Pedro aquí, él tiene que decirles algo específico y es lo siguiente. Él les dice en el principio de esta porción que yo les acabo de leer, de una manera tierna, porque fíjense cómo él lo dice, búsquelo en su Biblia. En mi versión dice amados. Qué curioso. Él no les está diciendo, ustedes consiervos del Señor, ustedes creyentes de la dispersión, perseguidos. No. Él está diciendo amados. Porque lo que mueve al apóstol Pedro a compartirles lo que le va a compartir es el amor. Amén. Es el amor. Porque cuando se ama de verdad, se exhorta. Y esto es lo que aquí el apóstol Pedro está a punto de hacer. Y de hecho, no nada más le dice amados, sino que les dice, yo les ruego. Y con esto, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro aquí? Él está llegando al punto de rogarles en amor, pero en un amor que viene motivado por Cristo en la vida de Pedro. Y esto obviamente le da un toque, yo diría, diferente a lo que pronto Pedro les tiene que compartir, porque si él se los hubiera compartido, vamos a decir, sin haber tenido este preámbulo que ha tenido, no sería igual para mí. No sería igual, porque él quiso asegurarse que lo que pronto estaba ya a punto de compartirles, ellos entendieran que él se los estaba compartiendo por amor. Por amor, y les estaba rogando porque era algo de urgencia. Era algo que no era liviano, era algo que era bien importante. Y lo primero que les dice, lo tenemos por ahí en la pantalla, y les recuerda a ellos, es que ellos ya no pertenecen a este mundo. Él les dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Lo que les está diciendo desde el arranque es eso. Ustedes no pertenecen a este mundo. Para que nosotros podamos responder apropiadamente en medio de las pruebas, para que nosotros podamos tener o mostrar, revelar el fruto de una conducta que agrade a Dios en medio de las pruebas, nosotros lo primero que tenemos que entender es que nosotros no pertenecemos a este mundo. Es que los criterios que rigen el cómo se debe vivir la vida en este mundo no son las prioridades de lo que este sistema nos dice que deben ser nuestras prioridades, no son las que nosotros debemos buscar. La felicidad, según se nos plantea en esta cultura, no corresponde a la felicidad bíblica. No. La plenitud de vida, como este mundo nos dice que nosotros la podemos alcanzar, no es el camino que la Biblia te dice que tú tienes que seguir para alcanzarla.
Los parámetros son distintos, los enfoques son diferentes. Y es por eso que aquí el apóstol Pedro le está recordando a estos creyentes, ustedes no son de este mundo, ustedes son extranjeros y peregrinos, ciudadanos de un reino diferente. Están aquí, pero ustedes pertenecen o se rigen bajo los criterios de otro reino. Una persona que se considera extranjero, y ustedes obviamente la mayoría se deben sentir así, aunque sé que algunos ya llevan tantos años en los Estados Unidos que ya han abrazado, se han asimilado a la cultura americana, pero hay un factor que yo he visto en la cultura hispana al estar aquí estos 8 años, y es que muchos de ustedes ven o están más al tanto de lo que está ocurriendo en su país que de lo que ocurre en los Estados Unidos. ¿Eso no es cierto? Muchos de ustedes, yo sé que están mucho más al tanto de las noticias, de lo que ocurre en su país y todo lo demás, que de lo que ocurre aquí. Y no estoy diciendo eso estableciendo un mérito negativo o positivo, simplemente para ilustrar que usted todavía, aunque está en un país que no es el suyo, todavía sigue identificado con su tierra natal. Usted dice, no soy de aquí. Y de hecho, muchos de ustedes, yo sé que aspiran, no todos, pero al deseo de algún día volver a retornar a su tierra, retirarse en su tierra o lo que sea en su país. Ilustrando esto para ayudarnos a entender de que quizás ustedes pueden entender mejor que muchas otras personas el hecho de cómo se siente ser extranjero en una nación que no es la tuya. Vivir bajo los criterios de algo que no representa aquello con lo que tú te identificas o con aquello que representa tu lugar de procedencia. Y hay algo que ha ocurrido cuando tú, si de verdad le has entregado tu vida a Cristo, hay algo que ha ocurrido en tu corazón. Y es que tú has renunciado literalmente, has muerto a lo que antes representaba tu identificación ¿con qué? Con este mundo, con el reino de este mundo, con el sistema de este mundo que es hostil a Dios. Y ahora a través de la fe te has identificado con el reino de la luz. Por eso la Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice la palabra que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Lo que quiere decir que ahora, aunque estamos en una nación extraña o en un mundo que no es al cual pertenecemos, a un reino terrenal al cual no pertenecemos, ¿cuáles deberían ser los principios que deberían regir el cómo vivimos? ¿Los principios de este reino terrenal? ¿Sí o no? No, sino los principios del reino de los cielos. ¿Y dónde están revelados los principios del reino de los cielos? En la palabra de Dios. Es decir, en este momento el apóstol Pedro le está diciendo a estos creyentes, ustedes deben primeramente considerarse como extranjeros y peregrinos que están de paso, como aves de paso en este mundo, a fin de que ustedes puedan mostrar el fruto de decisiones y de respuestas que agraden a Dios en medio de este gran desafío que están enfrentando. A fin de que ustedes puedan vivir bien, sabiamente, decidir correctamente, mantener la fe en medio de esta temporada de persecución, de dificultad, de problemas duros, de tribulaciones injustas que ustedes no buscaron ni hicieron nada para merecerlas. Ustedes necesitan considerarse a sí mismos como extranjeros, como peregrinos, a fin de que los principios que rijan el cómo ustedes van a responder sean los de Dios y no los de este mundo. Es por eso que en esas instancias, antes de estos versos, nosotros vemos también que Pedro les recuerda a este grupo de creyentes, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué está haciendo Pedro? Él está ayudando a estos creyentes a que se identifiquen y se definan a la luz de la relación que tienen ¿con quién? Con Jesús. Amado, y esto es importante que tú y yo lo entendamos. Hay veces que nosotros nos afligimos mucho porque las cosas en este mundo no nos salen como quisiéramos. Pero cuando eso te ocurra, amado, aun cuando tú estás intentando agradar a Dios, tú tienes que recordar, es que yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Aun cuando muchas veces tú te frustras porque
dices, Dios mío, pero yo trato y no alcanzo el sentir lo que yo quisiera sentir, sentirme realizado, sentirme realizada. Es que tu realización no está aquí, porque tú no eres de este mundo. Dios no te tiene aquí para que encuentres realización aquí. Dios te tiene aquí para que tú cumplas una misión mientras Él viene. Para que tú encuentres que si tienes una relación con Dios personal y cercana, aún en un mundo hostil que no representa los principios de Dios, tú puedes vivir una vida de propósito, una vida de paz, una vida en misión para la gloria de Dios. Y a mí me parece interesante porque si usted mira en la Escritura esta idea de que una vez nosotros venimos a la fe en Jesucristo, no pertenecemos a este mundo, no nada más la vemos aquí, sino también nosotros la vemos en otros pasajes. Lo tenemos ahí, brevemente lo vamos a ver para que usted pueda anotar si así lo desea. La vemos en Filipenses 3:20. Pablo decía, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Identifícate, amado, amada, defínete. Tu ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y esa es buena porque esa nadie te la va a quitar. Esa nadie te la va a quitar. Esa viene por medio de la fe y es tuya para siempre. De donde también esperamos ansiosamente un Salvador. Juan 17:14. Jesús también le sembró este principio, este concepto a sus discípulos. Porque escuche bien, para que usted pueda vivir la vida cristiana en este mundo con propósito, con alegría, vamos a decir, con esperanza, tú te tienes que ver así. Si no te ves así, tú la vas a pasar bien mal. La vas a pasar bien mal, te lo garantizo. Porque vas a estar pretendiendo encontrar la comodidad, la felicidad, la plenitud, que solamente el cielo, la experiencia de vivir en Dios, la experiencia eterna te la puede dar. Todos buscan un paraíso, porque fuimos creados para vivir en un paraíso. Y a nosotros nos aguarda eso. La Biblia dice que nos aguarda cielos nuevos y tierra nueva. Lea en 2 de Pedro habla de eso y Apocalipsis lo habla, Isaías también. Eso nos da esperanza porque esto no quedará como está. Aquello que profundamente anhelamos, Dios nos lo va a conceder si nosotros permanecemos, obviamente, donde debemos permanecer. Juan 17:14, mire lo que aquí Jesús le dice a sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son de este mundo. Jesús quiso que sus discípulos, para que pudieran entender su realidad de vida, pudieran comprender y estar convencidos de que no eran de este mundo, como tampoco yo. Jesús dijo, soy de este mundo. En Hebreos también, el autor de Hebreos hace referencia a esto de una manera bien interesante. Hablando de los héroes de la fe, el autor de Hebreos dice, todos estos murieron en fe, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vivieron dificultades, fueron apedreados, fueron expatriados, vivieron profundas dificultades. ¿Y por qué pudieron soportarlo? ¿Por qué? Porque decían, es que no somos de aquí. El camino que me lleva a mi destino final sí va a ser un camino difícil y pedregoso, pero va a ser de gran bendición al final. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de llegar en camino a una ruta, de momento parte de esa ruta es bien difícil y complicada. De momento no está pavimentada, de momento hay muchas curvas, pero de momento se termina, y entonces ya el camino se allana. Asimismo es la experiencia de la fe en este mundo caído. Pero ¿cómo tú lo vas a poder manejar sanamente? ¿Cómo podremos nosotros caminar en este mundo caído sin que las realidades y dificultades de esta vida nos roben la fe y la esperanza? ¿Cómo? Entendiendo que no somos de este mundo. Entendiendo que no somos de este mundo y que todavía el paraíso aquí no es. Cuando hay veces que yo me pongo un poco, vamos a decir, que me quejo o pienso, Dios mío, pero yo me recuerdo a mí mismo, es que este no es el paraíso. Es que se supone que no sea todavía como Dios me ha prometido que sea. Para poder disfrutar de lo que yo quizás más anhelo tengo o que ir a morar con el Señor o que Él venga por mí. Y eso es lo que nosotros esperamos mientras estamos aquí. Él nos está preparando para eso. 2 de Corintios 5:20 dice que somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante de una nación foránea en otro país. Y de hecho, en esa embajada
los criterios que en muchos aspectos regulan la operación de ese lugar no son necesariamente los de la nación en donde esa embajada está, sino son los criterios de la nación que esa embajada representa. Y amados, yo veo la iglesia como la embajada de Dios en este mundo. La iglesia es la embajada de Dios en este mundo, donde nosotros aprendemos, donde nosotros comprendemos, conocemos a nuestro Salvador, a nuestro comandante en jefe, Jesucristo, y donde vivimos en comunión con Él, los unos con los otros, y caminamos y nosotros manejamos la experiencia de la vida en Cristo, en un mundo caído, cumpliendo el propósito de Dios aquí. Para que podamos vivir de esta manera, Colosenses 3, versos 3, 1 y 2 nos dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, enfóquense en las cosas de arriba, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, donde su vida está escondida. Nuestra vida, amados, no está aquí a plenitud, está en Cristo. Todo esto es lo que desde el principio de esta sección vemos que el apóstol Pedro le quiere recordar a estos creyentes. Y yo te lo quiero recordar hoy y yo me lo recuerdo a mí mismo. No somos de este mundo. Nuestro tiempo aquí es pasajero. No te acomodes ni esperes encontrar tu plenitud y tu felicidad en este mundo. Solamente la podrás encontrar en Cristo. Solamente la podrás encontrar en una relación cercana con Jesús. Esa fortaleza para enfrentar las dificultades inherentes en un mundo caído, la recibirás mientras camines cerquita de Dios. Número 2, por eso Pedro les ruega a estos creyentes que se abstengan de las pasiones carnales que combaten con el alma. Y eso lo vemos en el verso 11 también. Y fíjese cómo aquí lo primero que Pedro hace es ayudarles a ellos a que se identifiquen con lo que son. Ustedes no son de este mundo, ustedes tienen otra identidad, ustedes se rigen bajo los criterios de otro reino que no es este reino terrenal. Por lo tanto, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y cuando habla aquí de abstenerse es interesante porque el concepto griego de esta acción, de este verbo, también se puede definir o traducir como mantenerse distante o lejos. No es aguantar. Abstenerse no es aguantar. Porque uno dice, ¿cómo? Difícil, ¿verdad que sí? Aguantar a veces es difícil, pero alejarse no lo es tanto. Cuando dice abstente de las pasiones que combaten en el alma, te está diciendo aléjate. ¿Aléjate de qué? De las pasiones que combaten con el alma, pasiones carnales, haciendo referencia a los deseos pecaminosos inherentes que todos nosotros tenemos. Todos nosotros combatimos, batallamos con cosas. El apóstol Pablo batalló con cosas. Romanos 7:21, él lo declara. Él dice que el bien que él deseaba hacer, terminaba no haciéndolo, sino el mal que no deseaba. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero luego el mismo Pablo declara, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me rescata de esta lucha que muchas veces aquí él mismo menciona que enfrentaba. Porque, amado, esa es la realidad y Cristo es el único que nos puede librar. El único que te puede librar y lo único que te puede librar y lo único que me libra a mí de caer como presa de mis propias pasiones es un amor mayor. Un amor mayor. Cuando tú amas más a Dios de lo que te amas a ti mismo, tú sabes que tienes que amar más a Dios de lo que te amas a ti. Cuando tú amas a Dios más de lo que te amas a ti mismo, tú eres atraído a obedecer a Dios, aun cuando no puedes ignorar que eres débil y que batallas, como bien dice el pasaje, combaten, que batallan con el alma refiriéndose a lo que nosotros en esencia somos como personas, seres vivos. Es la esencia misma de lo que nosotros somos. Amados, con esta declaración de Pedro se nos revela algo bien importante que nosotros no podemos perder de vista. Y es que la vida cristiana comienza en el interior. Él habla de las pasiones que combaten en el alma, en el interior. Porque nuestra lucha es en el interior, es en la mente. Y tu conducta, aquí hablando de lo que es la conducta que agrada a Dios en medio de las pruebas, ese es el resultado de lo que está ocurriendo en tu corazón.
Si tú quieres cambiar la conducta, este mundo, fíjense qué interesante, el criterio de este mundo, del sistema de este mundo te dice que si tú quieres cambiar a una persona, tienes que cambiarlo de afuera hacia adentro. Trata con sus situaciones, cámbialo de ambiente y eso todo puede influir, pero el cambio más trascendental de una persona, bíblicamente hablando, tiene que ocurrir de adentro hacia afuera. Porque lo que realmente contamina al hombre no es lo que sale, lo que entra, dijo Jesús, sino lo que sale. Porque lo que sale viene del corazón, porque la raíz es lo que está en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Evangelio aborda. Eso es lo que la gracia de Dios resuelve. Eso es lo que Jesús vino a trabajar en nuestras vidas. Y eso es lo que aquí el apóstol Pedro está queriendo recordarle a este grupo de creyentes. Por eso una fe genuina produce una vida diferente. Porque lo que Dios cambia es el corazón. Cuando tú vienes a Cristo, ¿qué Dios te da? Un corazón nuevo. Él te da una mente nueva. Y es por esa razón, tercer punto de nuestro mensaje hoy, que en medio de las pruebas, entonces somos desafiados, como el apóstol Pedro desafía aquí a este grupo de creyentes, a que mantengan una conducta irreprochable. Fíjense cómo esto va en secuencia. Yo necesito saber que no soy de este mundo. Yo necesito saber e identificarme, definirme como que vivo bajo los criterios de otro reino. Es otro mi rey, Jesús. A Él yo correspondo. En base a eso, entonces yo soy capaz de poder vencer sobre las batallas que naturalmente puedo enfrentar. Pero también, para yo poder caminar en un estilo de vida en medio de las pruebas que glorifique a Dios y sea de testimonio a otros, yo necesito procurar mantener una conducta, y aquí vemos ese concepto de irreprochable, especialmente delante de los que no conocen a Cristo. Aquí está el apóstol Pedro diciendo, especialmente entre los que no son creyentes que te rodean en tu círculo de amistades, en tu círculo familiar. Vive agradando a Dios. Ser irreprochable, ¿qué significa? ¿Significa perfección? No. Ser irreprochable no significa perfección, porque solamente Jesús en su humanidad fue perfecto. Ser irreprochable significa que tú practicas una dinámica de vida que es coherente e íntegra con los principios de Dios. Donde si tú cometes un error o cometes un pecado, lo reconoces, vas delante de Dios, te arrepientes, te apartas, sin mantener una doble vida, sin mantener secretos en tu vida, ni conductas escandalosas que puedan dañar el testimonio de tu fe. Eso es ser irreprensible, no es ser perfecto. Y eso es a lo que Dios nos llama a nosotros en medio de las pruebas. A que nosotros entendamos que no somos de este mundo, que tenemos que en la gracia de Dios batallar con el poder que Dios nos da por su Espíritu, a fin de que nosotros podamos mantener la conducta irreprochable que glorifica a Dios y que también muestra a otros la realidad del Evangelio. Hay un pastor que un día dijo que la única Biblia que muchas personas leerán es tu vida. Es tu vida. Es la única Biblia que algunos van a poder leer en su vida. Lo único que muchos van a poder identificar de Jesús no será porque lo escuchan de alguien o porque escuchan un sermón o vienen a una iglesia, sino porque tienen un compañero de trabajo o un familiar que les modela la fe. Les modela la fe. Recuerda que las pruebas no revelan lo que creemos, sino cómo vivimos lo que creemos. Y por eso Dios permite que las enfrentemos, porque es el momento preciso, la ocasión precisa para que aquello que tú dices que crees, lo puedas desplegar y hacer evidente a otros. Es por eso que la palabra de Dios dice en Mateo 5:16, usted lo puede mirar ahí en la pantalla, lo hemos leído muchas veces, que Jesús le dijo a sus discípulos, sean luz, dejen que su luz brille delante de los hombres para que reconozcan o vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Luego más adelante, el pasaje interesantemente, verso 13, 14, entra en un aspecto bien interesante, y es que la conducta del creyente debe distinguirse porque entiende que no es de este mundo, vive de una manera diferente. La conducta del creyente en este mundo debe distinguirse porque no se rinde en la batalla contra las pasiones que combaten en el alma. La conducta del creyente se distingue porque procura mantener el carácter irreprensible
aún en medio de sus debilidades. Pero también la conducta del creyente en medio de las pruebas en un mundo caído debe distinguirse por una actitud de honra y respeto a las autoridades que Dios ha puesto. Estamos hablando de conducta cristiana aquí. Y a veces es como incómodo hablar de conducta cristiana porque sabemos que la fe cristiana es algo más que conducta. Es un cambio de corazón. Pero fíjese cómo aquí Pedro les está hablando a estas personas de estas cosas y ellos le están pasando difícil. Cuando tú le estás pasando difícil, ¿qué tú más necesitas? Gente que ore por ti, gente que te consuele, que te lleve, que te dé cariñito, que te trate de verdad de una manera particular. Pero aquí vemos otra cosa. Aquí vemos a un apóstol que está desafiando a los creyentes en medio del... mientras están en el terreno de la prueba. ¡Hey, vivan! Honren a Dios, honren a Dios. Para eso es que Dios les ha puesto y ha permitido esto que están ustedes enfrentando, para que ustedes honren a Dios. Honren la autoridad que Dios ha puesto. Créanme que el emperador que estaba al mando en este momento era un hombre bien cruel. Y el sistema que existía era muy cruel. Pero fíjense lo que aquí le está diciendo el apóstol a este grupo de creyentes. Honren la autoridad, porque toda autoridad Dios la ha puesto. Y es interesante porque el Nuevo Testamento presenta un concepto de la autoridad interesante, donde habla de que toda autoridad civil Dios la ha puesto. ¿Para qué? Para castigar al malo y para bendecir al que hace el bien. En otras palabras, para restringir el avance del mal y promover el bien. Por eso es que existen policías, por eso es que nosotros como creyentes no podemos andar aplaudiendo las narrativas de una cultura anarquista que, por ejemplo, está queriendo resistir todo lo que es autoridad. Es necesario que entendamos que la Biblia es Dios quien en su gracia común permite la autoridad civil para promover el bien y para castigar el mal. ¿Qué ocurre cuando no se castiga el mal en una sociedad? ¿Qué ocurre? Se promueve, se multiplica. Lo vemos en esta nación y en nuestras naciones también. Cuando hay impunidad, amado, el mal va a permear. Pero cuando hay firmeza en el ejercicio de la autoridad, y ¿saben qué? Siempre va a ser imperfecta la ejecución de esa autoridad. Pero nosotros no la podemos rechazar hasta tanto no contradiga los principios de Dios. Vemos también en Hechos capítulo 5, verso 38, que cuando a los discípulos, en este caso Juan y Pedro, las autoridades les impidieron predicar el evangelio, ¿qué dijeron ellos? Los llevaron presos y luego que los liberaron les dijeron, ok, ya no prediquen más de ese Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Más, vamos a leerlo, nos es necesario, verso 29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la conducta cristiana, aún en un mundo caído, nos debe llevar a honrar las autoridades civiles hasta tanto ellas no contradigan los principios de Dios. Si no, bíblicamente estamos en la autoridad de resistirlas. Porque nosotros, escúcheme bien, y al final lo dice aquí, nosotros respetamos al rey, la autoridad civil, pero tememos a Dios. Respetamos la autoridad civil, pero tememos a Dios, adoramos a Dios. Eso es lo que obviamente vemos, que ideologías que están sonando mucho últimamente, que luego hablaremos un poco más de ellas, están queriendo hacernos creer. Están queriendo elevar al Estado y ponerlo al nivel de Dios. Amén. Al nivel de Dios. Eso es lo que el comunismo y el socialismo presenta, el marxismo. Presenta y eleva al gobierno, poniéndolo como el que me sostiene, el que dicta la pauta, y no el que solamente está con autoridad limitada para promover el bien y restringir el mal. Entendiendo eso, hermanos, sepamos nosotros que a fin de que nosotros podamos vivir considerando estos principios, necesitamos a Cristo en nuestra vida, si no, no nos hacen sentido. Yo necesito nacer de nuevo para que yo vea como digno de valor el vivir de esta manera. Y es por eso que si tú estás aquí y todavía no tienes una relación con Jesús, tú necesitas rendirle tu vida a Cristo. Necesitas rendir tu vida a Jesús, poner tu fe en Él, para que te haga sentido vivir de esta manera, porque ¿cómo yo pedirte que vivas como boliviano si tú te sigues sintiendo como peruano? ¿Cómo pedirte que vivas como creyente si todavía tú no te has identificado con el rey de ese nuevo reino? Si todavía no amas a ese rey. No se puede vivir en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios,
en todos los elementos y situaciones y realidades de la vida si no amamos al Rey. Es por eso, mi querido hermano, que a fin de que nosotros podamos agradar a Dios y ser un testimonio vivo a través de nuestra conducta para la gloria de Dios, ¿qué vamos a necesitar? Y esto es como un resumen para dejar un sello ahora a nosotros irnos de aquí. Necesitarás aceptar, lo tenemos ahí, necesitarás aceptar que ya no eres de este mundo para que tú puedas agradar a Dios. Si tú deseas agradar a Dios, si tú deseas ser un testimonio vivo a través de tu conducta para la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio a otros, acepta que ya no eres de este mundo, sino un peregrino y extranjero. Número 2, abstente, necesitarás abstenerte, mantenerte lejos de aquellas cosas que pueden alimentar tus pasiones pecaminosas. Todos nosotros luchamos con esto, por lo tanto, aléjate de aquello que tú sabes que te puede llevar a fallar a Dios. Lucha, número 3, por mantener una vida de integridad, en otras palabras, una vida irreprensible. Repito, no perfecta, irreprensible. Y finalmente, deseas agradar a Dios y ser un testimonio vivo a través de tu conducta para la gloria de Dios. Honra y reconoce las autoridades que Dios ha puesto, pero sobre todo, teme a Dios en tu vida. Eso solamente lo vamos a poder hacer en el poder de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alexis no puede, pero en el poder de la gracia de Dios sí. Recordemos que Él nos ha dado su Espíritu, así que no tenemos excusa. Tenemos al Espíritu Santo que derrama su amor en nuestros corazones, así que en fin, sepamos y no temamos, amados. Las pruebas pueden crear presión, claro que sí. Las pruebas pueden crear frustración, claro que sí. Pueden crear miedo, temor, pero también pueden convertirse en una oportunidad para que el mundo pueda ver la diferencia que hace el Evangelio en la vida de aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Hay gente que necesita ver la realidad de un Cristo vivo. ¿Y sabe cómo lo van a ver? A través de tus respuestas. Cuando la pasas difícil. A través de cómo tú sigues amando a Dios, cuando quizás pueden haber razones para tú decir, Dios, ya no hace sentido confiar en ti. A eso Dios nos llama. Esa es la vida a la cual nosotros somos desafiados. Y creo que orar es lo único que nos queda si es que nosotros aspiramos a esto. Así que yo te pido, en el nombre de Jesús, que te pongas de pie y que juntos nos presentemos delante de Dios y que ahí mientras tus ojos están cerrados, mientras tú meditas en lo que hemos compartido, puedas decir, Señor, aquí estoy, tal como soy. No voy a tratar de tapar el cielo con la mano, pero hoy te necesito, Señor. Díselo al Señor ahí donde estás. Señor, hoy te necesito. Hoy más que nunca te necesitamos. Y venimos ante ti en esa actitud, rogándote, Padre, que tu gracia esté sobre nosotros hoy. Señor, ayúdame, ayúdanos. Si tú estás en un momento en el que necesitas la ayuda de Dios, tú quieres y deseas poder vivir a la altura de estos principios conforme al llamado de Dios, pero sabes que de momento si luchas con distintas cosas, dile, Señor, aquí estoy, necesito que tú me ayudes. Él es, Jehová es nuestro ayudador, dice la palabra, y Él se hace cercano a los quebrantados. Así que pídele, Señor, ayúdame. No le pidas que te ayude a que ayúdame a salir de esta, no, ayúdame a vivir bien en medio de esto. Ayúdame a vivir bien, a agradarte en medio de lo que tú has permitido que yo enfrente. Y tú, al tiempo que tú, en el momento en que tú determines, tú, Señor, me sacarás. Pero mientras el tiempo espera, ayúdame a agradarte, ayúdame a vivir como un ciudadano del reino de los cielos, mientras enfrento lo que tú estás permitiendo que yo viva. Padre, gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús pidiendo que nos llenes de tu Espíritu para nosotros poder vivir como peregrinos y extranjeros, para poder, Señor, resistir y combatir las pasiones pecaminosas con las cuales nosotros batallamos cada día en el alma. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para nosotros esforzarnos en el poder de tu gracia a vivir irreprochablemente en medio de un mundo caído, para que aquellos que puedan hasta difamar de nosotros tengan que al final dar testimonio de que tú eres real, porque ven en nuestra vida la rectitud de Cristo. Señor, yo clamo a ti, Padre, para que tú nos perdones, porque muchas veces, Señor, no hemos llegado ahí, no lo hemos logrado.
Y de hecho, solo lo podremos hacer porque tú nos das poder. Lo hemos intentado en nuestras fuerzas y no lo hemos logrado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir en la realidad de tu amor, en la realidad de la llenura de tu espíritu, del sometimiento a tu señorío, para que estos frutos se empiecen a evidenciar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser ciudadanos que respetemos las leyes, que honremos al rey, que honremos la autoridad civil, no por la persona, no por los que están en eminencia, aun cuando no nos gusten, aun cuando pensemos que son injustos. Señor, ayúdanos a honrar la posición de autoridad que ocupan, a orar por ellos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre amado. Pero sobre todo, ayúdanos a temerte a ti. Y cuando llegue el momento de decidir honrar al rey, la autoridad civil, o honrarte a ti, que escojamos obedecerte a ti, aunque nos toque pagar un alto precio. Señor, estamos en tus manos. Dirígenos y haznos ser una iglesia que pueda brillar en este sentido, para que otros puedan ver las buenas obras a través de nosotros vividas y te glorifiquen a ti que estás en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.